7:28 de la mañana, hablamos ya de Boca, que hoy que tiene que meter por lo menos 6 goles y lograr que el Benfica no gane. Claro. Si no se gane, dan las y no dos empate. cosas, que no es poco, Y no empate. que no gane ni empate, correcto. No empate, sí, las dos cosas. River la tiene más fácil. Ok. A ver, ¿Cuánto más fácil? Mañana a las 10 de la noche, River. mañana a las 10 de la noche en Seattle juega River. ¿vuelve a Seattle? Vuelve a Seattle, sí. Su tercer partido frente al Inter de Milán. River depende de sí, porque si River gana se clasifica frente a Inter. Y si empata 2-2, también se clasifica. Por un empate menor, 1-1, 0-0, ya sí depende de Rayados de Monterrey, que va a jugar contra el Urawa Red Diamonds. El problema de River es que está lleno de ausencias en la mitad de la cancha por expulsiones y por amonestaciones. Con lo cual, Gallardo no tienen claro todavía a quién va a poner en la mitad de la cancha y si va a agregar un defensor más para poblar todavía más ese sector del mediocampo. ¿Jugará Pesela? ¿Jugará Pesela contra Lautaro Martínez, que en definitiva son dos campeones del mundo y abanderados en la lucha por la recuperación de Bahía Blanca después de lo que fue aquella tragedia que azotó a la ciudad de la provincia de Buenos Aires? ¿Jugará Pesela finalmente contra Lautaro Martínez? Bueno, es una de las dudas que tiene Gallardo para el partido de mañana. El que parece que no va a jugar es Borja. Borja está más afuera que adentro de River, ya claramente. El colombiano que perdió un par de goles en el partido pasado y que ante la cantidad de ausencia que tiene River para el partido de mañana, igualmente no entraría de titular el artillero que tiene el equipo millonario. ¿Sabés quién habló de Gallardo? ¿Quién? Luis Enrique. Ok. El técnico del Paris Saint-Germain, el ex técnico de Barcelona. Después de su clasificación, ahora va a jugar octavo de final, ni más ni menos que contra el Inter de Miami de Leo Messi. Claro, Bocato y Cardinales. Bocato Feliz y cumpleaños, Cardinales. Leo. Feliz cumpleaños para Leo, 38 años. Feliz cumple, Riquelme. Feliz cumpleaños, Román. 47 años para Un abrazo grande a la para familia Román. de Gardel, que hoy es la 90 fecha años. Y a la de 90 años Rodrigo ¿Hoy también. falleció? Y a ¿O la de nació? Rodrigo. No, 90 años de que se cayó el avión. El de avión, Gardel. por eso, un abrazo En grande. Medellín. En Medellín, exactamente. Bueno, entre tantas otras efemérides. ¿Sabés quién habló de Gallardo? ¿Quién? Luis Enrique. A ver. Te dejó como un junco. No dijo ya mucho. Pues una opinión muy clara de un entrenador de altísimo nivel que ha estado muchísimos años demostrando su calidad y allí donde ha estado y ahora de vuelta en River sigue siendo un entrenador de los más consagrados del fútbol actual y es un gusto ver jugar a su equipo. Bien, Bien. su gusto Ahí de va. jugar a su equipo, dice Luis Enrique de River, que espera por su partido de mañana a las 10 de la noche frente al Inter de Lautaro Martínez. Bien, 7:31 de la mañana decíamos que a nivel internacional anunció Donald Trump una tregua que por lo pronto fue violada, según denunció Israel. Estuvieron intercambiando ataques en las últimas horas, pero aparentemente, por lo que dijo además el titular de la Organización Internacional de la Agencia Atómica, efectivamente Estados Unidos logró destrozar gran parte de las instalaciones nucleares y frenar el desarrollo que conducía que, según Estados Unidos e Israel, Irán estaba muy cerca de tener la bomba nuclear. Todo esto es una historia que empieza, estaba leyendo una nota del New York Times, en realidad cuando Estados Unidos pone la semilla del plan nuclear iraní, cuando el Shah de Irán gobernaba y era un aliado norteamericano. Claro. O sea, ¿qué pasó con Irán a lo largo de estos años? Rima Shirmohammadi es una divulgadora de familia iraní, nació en Arabia Saudita, vive en España y queremos charlar un poquito con ella de estos temas. ¿Qué tal, Rima? Buen día, buenas tardes para ti, pues está en España. Muy buenas, encantada de estar aquí. Bueno, a ver, se discutió mucho también a lo largo de este último ataque norteamericano si Estados Unidos lo que buscaba era un cambio del régimen y terminar finalmente con la revolución islámica que justamente depuso, ¿no?, al Shah de Irán, que era el gran aliado norteamericano en la región. Contanos un poquito esta historia, Rima. Bueno, en realidad ya se sabe. De hecho, ahora mismo te estaba escuchando sobre este cambio, ¿no? Este cambio de enfoque y de política que ha afectado y está afectando la vida, de hecho, de millones de personas y las relaciones entre Irán y todos los países vecinos. Tiene que ver por el propio origen y el fundamento de la República Islámica de Irán, que está fundado en una ideología que además el fundador de la República misma, Khomeini,
había dicho que la intención de esta revolución es ser exportada a otros países, especialmente a los países musulmanes. De ahí que la rivalidad y esa guerra y enemistad con otro país, que es Arabia Saudita, que es un país musulmán, pero claro, es suní y los de la República Islámica son chiitas. Y entonces eso ha hecho que, por un lado, Irán tuviera esos mensajes siempre de enemistad, de odio, de aversión hacia los dos gobiernos extranjeros que considera enemigos del Islam, en este caso Israel y Estados Unidos, y por estos mensajes de amenaza constante, de alguna manera se justifica el tener las bases militares americanas en estos países del Golfo, también por miedo por estas amenazas que vienen de un país vecino como es Irán. Y luego ya se añade a eso la creación de los proxies en la región, en Líbano, en Siria, como sabemos, en Yemen, y también Hamas en Palestina, cuyo trabajo era, según la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que se encarga de proteger los intereses de la República Islámica dentro de las fronteras de Irán y fuera, el trabajo de estos proxies era crear ese eje de resistencia fuera para que la República quede intacto y poderosa con este mensaje. De ahí que todo lo que estamos viendo ahora mismo y todo lo que hemos estado sufriendo a lo largo de esas 5 décadas, los habitantes de esa región del mundo, Medio Oriente. ¿Y cómo ves, o qué se sabe, Rima, del régimen hoy? Porque es muy difícil, digamos, la información que sale de Irán es muy acotada y poco confiable muchas veces porque, bueno, no hay libertad de prensa. O sea, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué tipo de régimen? ¿Cuánto la cuestión religiosa se impone hacia adentro también? Pues bastante. Realmente todas las leyes aprobadas y toda la propia constitución hace que la interpretación de la religión sea el centro y la base de estas leyes que fueron aprobadas por el Parlamento iraní, en la que la figura de la mujer queda literalmente, en términos legales, la mitad de la de un hombre. Para ella viajar, para ella andar en el espacio público vestida como ella quiera, qué sé yo, tramitar cualquier tema oficial en cualquier institución pública, como por ejemplo pedir la tarjeta de identidad. Desde estos trámites hasta la custodia de los niños, el derecho de divorcio que no la tiene la mujer en Irán, la edad penal para las mujeres es menor que el de los hombres. Es decir, si hay un tema de asesinato a una niña, por ser niña, se le ve como adulto, realmente como una persona adulta, y se le va a procesar así. Y a eso ya hay que añadirle toda una lista larga de cómo trata esa misma constitución las minorías de otras religiones que viven en Irán y conviven con los ciudadanos. ¿Las mujeres pueden también ir a la universidad en Irán? Sí, las mujeres pueden ir a la universidad y de hecho hay un porcentaje muy alto de mujeres universitarias, pero con grandísimas dificultades también, porque las mujeres de las zonas rurales, si quieren ir a la capital o a alguna otra ciudad para estudiar, tienen que poder dormir en la residencia, tienen que tener el permiso de los padres para poder acceder a eso, un largo etcétera, que hace que sea más difícil. Claro. Ahora, lo último que se había sabido, Rima, antes de digamos, de que volvieran las noticias por los ataques de Israel y de Estados Unidos para eliminar el plan nuclear de Irán, era la cuestión de las mujeres que estaban, ¿no?, que habían sido asesinadas por la policía, por desafiar la obligatoriedad de utilizar, ¿no? No es el velo, no me acuerdo el término. Sí, el velo. Así es como lo has dicho. Realmente, bueno, son patrullas que su trabajo, su cometido es ir a la casa de las mujeres que no respetan el velo, y ese movimiento que luego se le puso el nombre de Mujer, Vida, Libertad, es un movimiento que nació por el asesinato de Mahsa Jina Amini, una joven de 22 años que murió torturada en una patrulla de la Policía de la Moral, y desató unas protestas en todo el país, en la que además se añadió al tema de la exigencia a que la mujer tuviera más libertades el cambio del régimen, puesto que para un porcentaje elevado de los iraníes el problema reside en el propio régimen que está detrás de estas leyes, la economía tan mala que hay en el país y
represión que sufren los iraníes, que además ahora tengo que decirte que se ha duplicado. Hace nada, antes de entrar en el programa, estaba leyendo el portavoz del Poder Judicial iraní, declaró que las leyes, los castigos para aquellas personas detenidas estos días por delito de espionaje para Israel se van a ser intensificadas por una ley aprobada por el Parlamento iraní hace nada, 3 días. Claro, bueno, me imagino porque, digo, gran parte de estos asesinatos dirigidos que fueron previamente a los ataques a las instalaciones nucleares, bueno, evidentemente lo que mostraban es que hay algún tipo de penetración de los servicios de inteligencia que le permite a Israel identificar la ubicación de algunos de los científicos que estaban detrás del programa o de los regímenes, ¿no?, de los máximos jefes militares de Irán, con lo cual me imagino que va a venir una racia ahí bastante seria. Y esa es finalmente la pregunta, ¿no? Porque Trump dijo, ok, destruimos las instalaciones nucleares, ese era nuestro objetivo, y diciendo, bueno, sentémonos a negociar la paz, no voy a continuar para provocar un cambio de régimen, que era un poco lo que sí se buscó derrocando a Saddam Hussein en Irak, ¿no? En este contexto, Estados Unidos querría parar acá, aunque eso signifique dejar funcionando el régimen iraní. Así es, una rendición condicionada, como bien dices, nos recuerda a la época de la Guerra del Golfo y lo que hicieron con Saddam Hussein. Realmente, en términos prácticos, yo creo que representa para Irán, representa una aceptación de que aquí, a nivel militar, la guerra la ha ganado Israel, pero también a nivel simbólico es un mensaje a los seguidores de la República Islámica de Irán, en la minoría que un poco respalda el régimen, de que, bueno, hemos conseguido, hemos vencido claro, a este enemigo. Pero realmente detrás de todo eso, como bien decías, está el hecho de que, bueno, en los altísimos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní ha habido infiltración, y ha habido colaboración absolutamente clara. Otra cosa es que el gobierno, al no poder saber, al no querer decir quién está detrás de eso, al no querer investigarlo más, van detrás de quién, de los pobres ciudadanos, como los más de 300 detenidos en estos últimos días, simplemente algunos por haber colgado algún story o por haber encontrado en su móvil algún vídeo grabando alguna situación, claro. Bien, Rima Shir Mohammadi es activista, divulgadora cultural de origen iraní, vive en España, la pueden seguir en sus redes sociales y nos abre la puerta a este mundo que de otro modo es tan difícil de saber un poco qué es lo que pasa allí. Gracias, Rima. Un placer, gracias a vosotros. Hasta luego, 7:41 de la mañana. Y hoy decía, qué suerte que hoy viene Dani Steingart. Dije, hoy es un día perfecto, porque es esos días donde a vos que te gustan las estadísticas mal hechas, gracias, porque los de deporte las hacen mal. Gracias. Hay una discusión feroz a partir del número de los economistas. Twitter arde, el nivel de debate ayer entre economistas, funcionarios, el nivel de mandrilaje que empezó a tirar Milei, que me niego a tratar de que eso sea simpático. De los mandriles, vos sí, ¿o no? Sí, pero me niego a que eso, hay algo de eso, sí. Supuestamente, digo. En el listado que hace Alejandro Borenstein. Bueno, cuestión que, nada, no importa, pero aparecieron unos números del INDEC con los cuales Milei dice, se reafirma que todo lo que venimos diciendo nosotros es cierto y que todo lo que vienen diciendo los econochantas, los periodistas sobrados, es mentira. La economía crece y el consumo vuela. Métanse sus opiniones contrarias, ya saben dónde. Es un poquito el tono de Twitter. Y después hay economistas que dicen, che, hay que hacer doble clic ahí, veamos qué pasa, tratemos de entender este número. Y yo dije, qué suerte que hoy viene Dani Steingart para todo esto. Buen día, María. Ahora que está a la altura. ¿O no? Agarré un pedestal y lo subí. ¿O no? Bueno, a ver, vamos a contar un poquito. Ayer, ¿qué pasó? El INDEC sacó lo que llama el informe de avance del nivel de actividad, que es eso, los datos del PBI. Los datos del PBI se pueden descomponer de varias formas. Una es según la demanda, ¿sí? Lo que se produce en Argentina es demandado, ¿sí? Por distintos actores. O mejor dicho, distintos usos de esa demanda. Uno de esos usos es el consumo, por supuesto. ¿Qué ocurrió? Bueno, el PBI creció, vos lo contaste hace un rato en los audios de las 7. ¿sí? Primer trimestre de este año contra primer trimestre del año pasado, que es una base de comparación tristonga. Pero el PBI, de todos modos, ya está 3 y pico % arriba de fines del 23. O sea que está el PBI, la economía crece. La economía crece, ¿sí? Primer trimestre y también creció contra el cuarto. Y 13 fuerte. 3 es un crecimiento considerable frente a lo que es 2023. Ahora, había algo que se venía discutiendo mucho, que es el tema del consumo. Cuando vos mirás el consumo, que es quizás el principal componente del PBI, no, quizás no, es el principal componente del PBI, es más del 60% del PBI el consumo.
El consumo también creció en el primer trimestre del 2025, no solo eso, sino que en términos absolutos es el pico histórico de la serie. Y de ahí se agarró el gobierno para decir, vieron todo eso lo que acaba de decir. Claro, porque nosotros veníamos, o sea, todas las medidoras habituales de consumo que van a los supermercados y a los cosas de cercanía venían diciendo, che, el consumo está planchado, salvo sectores o ciertos bienes de más alto de consumo para sectores más alto poder adquisitivo, lo que son los consumos más populares, medidos como se miden, venían planchadísimos. Ahora voy a eso. Déjame hacer una aclaración primero. El consumo, en realidad, vos lo podés ver de dos maneras. En términos absolutos, que sin tener en cuenta el crecimiento demográfico o teniendo en cuenta que la población argentina ha crecido en las últimas décadas. Entonces, cuando vos mirás el consumo por habitante, el consumo per cápita, el pico fue 2013, no es ahora, ¿sí? Igual no quedó muy abajo de 2013, quedó 1% abajo de 2013, el per cápita. Dicha esta aclaración, vamos a tratar de entender el porqué de esta aparente... El INDEC dice que crece el consumo el primer trimestre. Sí. ¿Cuánto? Está 5% arriba del 2023. Okay. 5% arriba del 2023, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo mide el INDEC el consumo? Lo que llama el consumo privado. Es todo lo que consumimos, bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia contra el consumo masivo? El consumo masivo es un pedacito, digo hito, de eso, porque hay muchísimas cosas que consumimos que no se consideran consumo masivo. Para que nos demos idea, yo ayer justo subí un gráfico a Twitter que trataba de descomponer eso que el INDEC llama consumo privado. 55% de ese consumo privado son bienes, 45% son servicios. ¿Qué entran los bienes? Alimentos y bebidas, ropa, electrónica, electrodomésticos, autos, libros, muebles, medicamentos, productos de limpieza, etc. Entonces, dentro de ese 55% hay productos de primera necesidad y productos que no son de primera necesidad. Y después tienes un 45% del consumo que son servicios. ¿Qué entran servicios? Entra colectivo, luz, gas. Colectivo, luz, gas, ir a la peluquería, eso es consumo. Tener internet es consumo. Todo lo que es ir a comer afuera, turismo, tanto al exterior como local. O sea, el turismo está dentro consumo. O sea, el hecho que suba la cantidad de argentinos que sale al exterior empuja los números de consumo. Es consumo. Después lo vamos a ver en un ratito. Vamos a ver que también casi todo ese consumo se está abasteciendo con importaciones, ¿sí? Y eso por eso la actividad, por ejemplo, industrial, ¿no? A pesar de que hay una suba de la demanda interna, la actividad industrial ni la vio, está hecho abajo del 2023. Todo está siendo abastecido con importaciones. Ahora, vamos a tratar de entender esta aparente paradoja de por qué el consumo masivo está claramente abajo del 2023, supermercados, por poner un ejemplo. Pero el consumo general Bueno, la primera hipótesis que todo el mundo dice es hay un consumo dual, ¿sí? Que es hay desigualdad. Crecen sobre todo los consumos de bienes durables, motos, autos o turismo al exterior. Los que pueden ahorrar, los que en dólares ganan más y relativamente más y por lo tanto pueden acceder más fácil se le abarataron esos consumos. Claro. Y la lectura predominante es cae el consumo de alimentos, lo cual se refleja en super. Vamos a hacer un doble clic porque ahí hay dos problemas en esa interpretación o que requieren una lectura adicional. Vos mirás los datos de distribución del ingreso del INDEC. No hay una gran diferencia de la evolución de los ingresos entre los más pobres y los más ricos en la era Milei. De hecho, Milei vuelve a poner el impuesto a las ganancias, que perjudica sobre todo el 10% más rico. ¿Sí? Y vos, la otra cosa que también mire es, o que también se puede mirar, es si la inflación de los más pobres fue más alta que la inflación de los más ricos. No ocurre eso. La canasta básica que mide el INDEC subió menos que la inflación general. Entonces, ahí hay una aparente paradoja. La primera lectura que yo hago, que la pensé ayer a la noche y la empecé a discutir con varios, me dijeron, puede ser. Están todos discutiendo los economistas. Están todos los economistas perplejos, discutiendo, viendo qué onda. Una interpretación que se me ocurre es, ¿qué pasa? Se revaloraron muchísimo los activos argentinos, acciones, bonos. ¿Quiénes tienen activos argentinos? Eso sí, los más ricos, el 10-20% más rico de la población accede a esos instrumentos, ¿sí? Se duplicaron en dólares. Entonces, ahí vos podés tener que parte de ese consumo de autos del exterior pueda estar siendo financiado con esa revaluación de activos. Las acciones se duplicaron en dólares. Bueno, parte de eso, ahora parte de esa ganancia patrimonial la puedo destinar a viajar afuera. Puede ser una lectura. Y la segunda cuestión, que esto sí es más controversial, mi lectura es, el consumo en supermercados es cada vez menos representativo del consumo de alimentos. Eso es lo que dice Milei, hay que mirar evidencia. Mercado Libre. Yo te diría no solo Mercado Libre, te voy a decir otras cosas. Mira, vos mirás qué
que los datos que yo me guío son los de empleo en el sector de comercio de alimentos, que es lo mejor que puedo montar para ver esto que estoy diciendo. El empleo en el sector comercio de alimentos actualmente está cerca de un pico histórico. 2024, principios de 2024 fue un pico histórico, cayó un poquito con la recesión. Vos tenés la teoría de las dietéticas. Vos decís que están subestimadas en el consumo y que la gente ahora, que no se llaman dietéticas, antiguamente. No, es dietéticas, carnicerías, verdulerías. Todo lo que son comercios especializados viene ganando peso en el consumo. Porque la gente empieza a comprar la carne en la carnicería. Hay que indagarlo más, pero hay evidencia de eso. Entonces, el consumo en supermercados... No te dice... El consumo en supermercados está 20% abajo de 2017 y el consumo de carnes, que se calcula de otra manera, está similar a 2017. ¿Cómo puede ser? Es una tendencia que viene de más atrás de Milei. Ok, vos decís, la gente está comprando distinto, no solamente online, como dice Milei, sino en los comercios de especialidad. Puede ser comercio de especialidad, con alimentos preparados, mucho menos la milanesa para cocinar y consumás mucho más la milanesa ya preparada. Hay evidencia de ese tipo de cuestiones. Se están quemando las pestañas, los economistas están discutiendo intensamente, sobre todo si esto es sostenible en el tiempo, además. Y a eso lo vamos a charlar. Ahora lo vamos a charlar a las 8. A las 8 y pico vamos a charlar. En la próxima columna de Dani Steinger seguimos haciendo doble clic en los números del INDEC de ayer, que están generando una enorme discusión entre economistas y el gobierno en Twitter. 7:49 de la mañana. Nos ves. Nos escuchás. Cuando, ¿cómo? y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Todo buen negocio necesita un buen socio. Por eso, en Samsung Empresas podés comprar online con envío gratis y factura, obteniendo descuentos por volumen y garantía oficial. Samsung Empresas, tu socio ideal en tecnología. Samsung. Polenta, pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy. Boloñesa, queso, con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta. Pobre, quien se la pierda. Bremen Tools. Qualität on design. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. Listo, tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com. Otros solo cubren. Zika 1 es larga vida y un verdadero escudo contra el agua y la humedad. Zika 1 ahora también en pasta para más trabajabilidad. Urbana Play está en el Mundial de Clubes. Del 14 de junio al 13 de julio. Matías Martín, en vivo desde Estados Unidos. Mundial de Clubes FIFA 2025. Urbana Play desde las principales sedes donde juegan Boca, River y el Inter Miami. Seguí toda la cobertura por UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Martínez, who ends the game. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Nos acompaña McDonald's y su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto. Disfrútala en todos los McDonald's del país. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¿Avanzamos? Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Estudia Contador Público. Formate con una visión estratégica para trabajar en el mundo contable, impositivo y financiero. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. En Masmelos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en masmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Masmelos, expertos en buenos negocios. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Arcana Hybrid E-Tech te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Arcana Hybrid E-Tech, híbrido por naturaleza.
Conoce más en Renault.com.ar. En Springwell somos especialistas en descanso. Para que vos seas especialista en hacerle trenzas a tu hija a las 7 de la mañana, mientras relojeas el cuaderno de comunicaciones y untás una tostada. Los especialistas en dormir bien duermen en una Springwell. Springwell, especialistas en descanso. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Liberó la Panamericana, Diego. Exactamente, María, se retiraron los manifestantes y la traza quedó normalizada en el ramal Tigre, kilómetro 23 mano a la capital federal. Ahora los trenes, el San Martín y el Sarmiento, están operando con demora. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Escuchame una cosa, Rolo, todavía no pude con la serie que quiero ver de Dalmazo. Sí. Que esa la tengo que Las ver 1000 muertes de Nora Dalmazo. En Netflix, 3 episodios. Ok, bien. Todavía no vi eso y ya entra una que le gana todo. No, pero encima te había dicho fuera del aire un dato que no es, ¿Qué? pero vas a tener todos los episodios a partir de mañana del Oso en Disney Plus, la nueva temporada. Suspendo todo. Sí, El Oso. Suspendo todo. Sí, que sigue a Carmi Jeremy en la White. cocina, ahí esta nueva temporada. ¿Hay un actor que te gusta? Sí, ¿cómo que le gusta? Está en el top Los 10. mejores ojos del mundo. Los mejores ojos del mundo mundial. La Jeremy mejor, Allen White. Porque además actúa de un personaje que sufre. Entonces te dan ganas de Están los ojos, sufrimiento y cocina. Es un Ya está. personaje muy roto. Es Eso un es erótico, personaje, claro. es un personaje que no puede con él, ¿entendés? Que quiere querer y no sabe cómo. ¿Nunca ¿entendés? le sonreíste a una mujer? Pero a la vez es buenísimo. ¿Ves vos que hablas de romántica? Ahí está. ¿O no? Pero Ahí está. si no fuese ese el actor, ¿también te gustaría la No, él serie? sabe yo creo que él sabe transmitir, o no, Delphi Carmona está de acuerdo conmigo. Sí. Él es un cocinero top y la cocina de su familia en un lugar muy menor, como si fuese un bar. Sí. Prácticamente, un bar que da comida. Él va a salvar la historia familiar cuando muere su padre, a hacerse cargo de ese restaurante. Es muy chiquito. duro. De su hermano. ¿sí? Es duro el tema. Y él es un top y empieza a tratar de transformar eso. Y arrancan en ese negocio más pequeño y empiezan a escalar en la Eso te gastronomía. recalienta. Sí, en la gastronomía con una Hoy la propuesta María mucho- estaba contenta. Sí, con una propuesta más elevada, pero bueno, mañana llega la 4ª temporada del Oso, todos los episodios. ¿Todo de golpe? Todo de golpe. Ay. Así que tenés panchada para el fin de ¿En semana. dónde? ¿En qué María. Sí, en Disney Plus. Disney Plus. Bueno, y mareada. ayer Casi estuve a punto de darle de baja a Disney no, Plus, no le des menos de mal. baja, por favor. Ok. Y ayer cuando nos estábamos despidiendo, vos comentaste de una nota que leíste el fin de semana. A Zulemita, a que Zulemita, y que estamos esperando la serie sobre Carlos Saúl Menem, que venía demorada porque justamente los otros herederos, habían pedido a la justicia que querían saber cómo había sido la cesión de derechos para poder filmarla, y finalmente el fin de Sí, semana... porque creen que hay gato encerrado y que no les están dando un realmente dinero que participación. corresponde, claro, Sí, obviamente. y entonces- El fin de semana la justicia autorizó Ok. y a partir del 9 de julio, eligieron el 9 de julio la fecha en donde vamos a poder ver Menem, la serie de Ariel Winograd, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Eso es Griselda atractivo, verlo Siciliani. a esa dupla como Menem y Zulema es interesante. Sí. ¿Y eso dónde? Lo vamos a ver en Prime Video y es no, una serie... pará. O sea, tengo que ver en Netflix, Las 1000 muertes de Nora Dalmazo. tengo que ver en Disney Plus, El Oso, El Oso. y también ayer te recomendé Yo Adicto, que también la ves en Disney Plus. menos mal, ese ya lo tengo Ya lo pago. tenés. Y para ver la de Menem, Amazon. En Prime Video va a estar a partir del 9 de julio esta serie tan esperada que dicen que está todo exagerado, todo al límite. Hay mucho humor y se repasan los... Sí, y Es se me una va... serie medio autorizada por Zulemita. Yo no Sí. sé qué límites tiene eso para contar la historia de Menem. Los personajes están buenísimos. Y un elencazo, Sí. Juan Minujín, Leo Baraglia, ¿De qué te estás Griselda riendo, Siciliani. Del spot de Carlos. Claro. El histórico de pobre. Menem lo hizo. ¿Te acordás del spot
No me acordaba la música. Es la para- segunda, es para es el el spot de 95. la segunda elección. Claro, es para Ok. el spot del Ahí 95. ¿No te acordás? Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negar. Pueden haber hecho todo, pero Pero que hizo hizo mucho, nadie lo hizo puede más que negar. mucho, dice. No hay más, ¿dónde quedaron los jingles de Y ahí te dice, campaña? mirá lo que hizo, No hay mirá. Mirá. Peso fuerte. El respeto internacional, con él es verdad. Ahí está. La hidroeléctrica ya sí está. Ya sí, Esto está. parece como la de Paco y Catriel. Sí, Cuello, ¿viste? sí. Va sintiendo el otro. Con él lo logramos. El puente Liniers. El puente Liniers. Sí. Fue hecho por Menem. Sí. El hospital de El Diego. hospital de Córdoba. Puerto Madero. El Puerto Madero. ¡Vamos todos! La hiperinflación. Con él terminó. La hiperinflación con él terminó. Es muy bueno. Claro, los jingles ahora están en gelatina, pero no hay Claro. no hay más. Y entra medio la No hay más. Largueli. Lo que Ahí pasa va. es No hay que más. evidentemente hizo mucho. Claro, hasta que hizo demasiado. Pero que hizo mucho. nadie Igual Milei puede dice que hizo negar. mucho más rápido, mucho más que Menem. Así que Puede no haber hecho todo. Sí. Igual cantala toda. Sí. No. Porque hay una parte que no canta. Hay una parte que no cantás. No. Menem lo hizo. Di conmigo. Si estás pensando en organizar un evento. Marina Bicher se encarga de todo con su catering estilo finger food. Te llegan a tu casa en box perfectamente rotulados y presentados. Tienen opciones veggie y sin tac. Y realiza eventos sociales y corporativos. Podés mirar sus delicias en Instagram, @MarinaBicherCocina. Porque Guido es de todos los argentinos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? Sí. Podemos ir al cine, a los videojuegos. Paso un segundito por la librería. Pensé que el plan era para chicos. Bueno, que sea para todos. ¡Yendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Y también paso a comprarme el bus o buscar un cargador para el celu. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Tano, ¿cómo haces para ahorrar gas? Facilísimo. Con escabe titanio con termostato, ahorro hasta un 30% de gas. Escabe titanio. ¡Felicito! Reserva ya las vacaciones de julio al Caribe. Paquete a Cuba Cayo Largo desde $1,750 más impuestos. O Punta Cana desde $1,960 más impuestos. Incluye pasaje aéreo, 8 noches de hotel all inclusive y traslados. Reserva ya en cuotas sin interés en multitravel.com. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:02 de esta mañana gélida, con frío, pero no tenemos viento y va a salir un solcito y va a llegar a la máxima un poco más arriba que ayer, bastante más arriba, 12 grados para hoy. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A nivel internacional, la última novedad tiene que ver con el anuncio que hizo a través de su red social Truth, que es la que usa permanentemente, porque es además una red propia. Donald Trump, desde que lo expulsaron de Twitter, aunque después lo repusieron, él usa su red social en la que uno puede ver casi el minuto a minuto del relato que fue haciendo Donald Trump sobre cómo se involucró Estados Unidos en la guerra entre los ataques que venía haciendo Israel a Irán para destruir la capacidad nuclear de Irán. Intervino Estados Unidos, consideró que su objetivo estaba cumplido. De hecho, el titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que efectivamente ellos también creen que la decisión de Estados Unidos de utilizar esas
esos aviones que tienen la capacidad de portar las bombas antibúnker y penetrar, digamos, en las profundidades donde estaba escondido el desarrollo nuclear de Irán, fueron eficaces y lograron su objetivo. A partir de ahí, lo que dijo Estados Unidos es que esa amenaza ya no existe y que considera su objetivo cumplido. Irán había respondido con un ataque a la principal base militar de los Estados Unidos en la región, que estaba en Qatar, pero el propio Trump dijo como que les avisaron, como dando a entender, y que además eso hizo que no hubiera bajas y que no muriera ningún soldado norteamericano, con lo cual el vicepresidente de Estados Unidos dijo: hemos cumplido nuestro objetivo sin que se cobrara ni una sola vida de un soldado norteamericano, y a partir de ahora arranca una tregua. Donald Trump buscó enmarcar eso, además diciendo es la guerra de los 12 días, como poniéndole un punto final, diciendo ahora nos sentamos a dialogar. Todavía es bastante incierta la situación porque Irán no dijo nada sobre eso. Israel dijo que se había violado el alto el fuego porque había sido atacado y respondió también en las últimas horas, con lo cual es un poco incierto, pero Trump por su parte lo que dijo es que la guerra estaba terminada y que consideraba que había sido un éxito su intervención. Todo esto en un contexto en el cual la Argentina, y esto se lo reprochó ayer el Partido Justicialista a través de un comunicado que Cristina Fernández de Kirchner, en su rol de presidenta del PJ, retuiteó, dijo que la Argentina estaba apoyando una intervención unilateral de parte de los Estados Unidos en una apuesta de la política exterior argentina que impartía riesgos por la manera en que además Javier Milei apoyó a Israel todo este tiempo. Está un poco obviamente sobre la mesa. En Argentina fue víctima de dos ataques financiados por algunos de los proxies de Irán, uno de los cuales fue Hezbollah, en el atentado a la AMIA, el atentado de Israel, y un poco el planteo del comunicado del Partido Justicialista es: ¿para qué vas a poner a la Argentina en ese foco si la Argentina no tiene hoy ningún interés en juego en lo que está pasando en Medio Oriente? El punto de vista que Javier Milei pone arriba de la mesa respecto de eso es un poco la idea de que la civilización judeocristiana, de esa manera lo dicen, es lo que está en juego y hay que apoyar indefectiblemente a Israel y los Estados Unidos en esta situación. De hecho, bueno, pero daría la sensación de que, vamos a ver qué pasa, esa tensión habría aflojado un poco en las últimas horas. Volviendo sobre Cristina Fernández de Kirchner, decía que tuiteó desde su cuenta el comunicado del Partido Justicialista, pero está realmente muy enojada con las limitaciones que finalmente sí le impuso el Tribunal Oral, que le impuso la pena de más de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Había pedido poder recibir gente en su casa sin necesidad de tener que pedir permiso y el tribunal se lo denegó. Entonces ahora, más allá de un listado de sus colaboradores más estrechos y familiares, que ella pidió además que no sean divulgados a la prensa, cuando alguien fuera de ese entorno la quiera visitar va a tener que pedir la autorización del tribunal. Además de la tobillera que le dejaron. Todas situaciones que Cristina Fernández de Kirchner considera que le son impuestas para humillarla de parte del Poder Judicial. Supongo que va a apelar, me parece que es difícil que logre que le reviertan eso. Le queda, obviamente, en un contexto en el que hay muchas telecomunicaciones, pienso porque siempre está el paralelismo con el Perón del 55, que se va a vivir el exilio después de un derrotero por América Latina, termina en España, pero claro, las comunicaciones en aquel tiempo eran vía telex, era mucho más difícil ejercer liderazgos estando lejos, o en este caso como es Cristina Fernández de Kirchner, encerrada y sin la posibilidad de mucho contacto con dirigentes políticos. Le queda la posibilidad del Zoom o de las de lo que es la tecnología, las posibilidades que le da, pero ella tiene mucha desconfianza también con una cierta antecedente que le da la razón a lo que fueron sus conversaciones privadas con Parrilli, que después había una pinchadura telefónica ordenada por tema judicial, pero como no eran relevantes, supuestamente dijeron que esas pinchaduras tenían que ser destruidas y después fueron publicadas. ¿Se acuerdan las famosas en que Cristina Kirchner le decía pelotudo a Parrilli? Bueno, entonces ella cree o tiene, contaba recién David Cayón, mucha desconfianza. Entonces, bueno, el hecho de no querer
confiar en que sus conversaciones o sus comunicaciones no van a ser interferidas si le limitan la cantidad de gente que puede entrar a San José 1111, bueno, le acota mucho los márgenes de movimiento dentro de alguien que, a pesar de la condena, claramente está decidida a seguir ejerciendo un liderazgo del Partido Justicialista, que sin embargo no alcanzó ni siquiera esta condena para que se pusieran de acuerdo y pudieran sentarse en una mesa el grupo de Kicillof con el grupo de Massa y Cristina Fernández de Kirchner a discutir cómo vienen las candidaturas o cómo van a armar las listas. Queda poco tiempo, tienen que hacer las presentaciones el 9 de julio y hay todavía una situación muy tensa donde Kicillof ayer mismo habló e insiste en decir, bueno, hay que respetar las territorialidades, las representaciones, como diciendo, básicamente lo que dicen es la Cámpora no tiene representación, salvo en Lanús o en Quilmes, donde los intendentes pertenecen a la Cámpora, y no puede pretender imponer tener una mayor cantidad, una representación mayor a la del propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además se viene quejando, cosa que Máximo Kirchner dijo en las últimas horas que no es cierto, de que en parte necesita poner candidatos que le sean fieles en las listas, porque si no después no puede ni controlar la legislatura, porque el propio bloque le vota en contra de las cosas que manda a la legislatura. También en agenda tiene Milei la provincia de Buenos Aires, va a ir ahora este jueves, ya poniendo un pie en La Plata, arrancando ahí. También una negociación difícil porque también los libertarios lo que están pretendiendo es imponerle la sumisión al PRO, que las listas sean violetas y que ellos decidan la mayor cantidad de candidatos, y hay ahí mucho ruido para poder cerrar finalmente ese acuerdo de libertarios el PRO, aunque seguramente van a terminar juntos, con un Milei en las últimas horas muy envalentonado. Les contábamos y vamos a seguir conversando con Dani Stenger porque da para una discusión muy interesante lo que fueron los últimos números del INDEC, que muestran un crecimiento fuerte de la economía contra el primer trimestre del año pasado, que fue un trimestre muy malo. Uno abre ahí, ves un crecimiento muy heterogéneo. Escuchábamos las declaraciones del titular de la Unión Industrial Argentina, donde dice que dentro de ese crecimiento tenés sectores que crecen muy fuerte, pero sectores que no se recuperan. Y el consumo, que venía habiendo una discusión muy grande, que tenía que ver con, bueno, los supermercados planchados. Milei decía, no hay que mirar ahí, hay que mirar lo que pasa en las compras online, demás. Bueno, y ahora hay una importante recuperación del consumo. ¿Cómo? Bueno, esto también lo estamos charlando con Dani Stenger, lo vamos a seguir analizando. Tiene mucho que ver también con la situación del dólar planchado y un dato que Caputo, entre todo lo que destaca, lo ignora, que es la suba fuertísima de las importaciones. Se achica mucho en lo que es el superávit de la balanza comercial, la diferencia entre lo que Argentina exporta y lo que Argentina importa. De ahí salen dólares genuinos, que son cada vez menos. Hay 2.000 millones de dólares menos en ese resultado en el último mes. Y el gobierno elige ignorar todo eso que tiene mucho que ver con la pregunta acerca de la sustentabilidad de este modelo a largo plazo y los costos también para las industrias nacionales que siguen muy golpeadas, porque gran parte de ese consumo se recupera con lo que tiene que ver, porque después no sube la actividad industrial. Entonces, decía Dani recién, lo que estás pasando es que estás comprando bienes importados fundamentalmente. Entonces, bueno, eso es parte también de la discusión que va a tener ahora con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario llegó a la Argentina, va a estar la misión revisando qué es lo que pasa con las cuentas públicas. Dado el superávit fiscal, le van a perdonar la parte que el gobierno no está cumpliendo, que es la compra, la acumulación de reservas por parte del Banco Central. Y todo tiene que ver con todo, porque el gobierno no lo hace, porque no sale a demandar dólares, porque no quiere que el dólar suba, que es una de las anclas fundamentales de la estabilidad y la baja de la inflación, con la que el gobierno quiere llegar y apuesta a llegar al mes de octubre a las elecciones.
La realidad que estás viviendo Y la que vas a vivir. de acá en más. Lunes a viernes, 6 a 9. Con María O'Donnell y equipo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido, fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator, la fiebre volverá. 8:16 de la mañana, Soda Stereo, sonando en vivo, Corazón delator. Puesta en el aire Leo Pilos, atención, a los Martín Fierro de radio, presten atención a los operadores que son el alma de los programas, especialmente en FM, redes sociales, también en AM. Delfi Carmona en las redes sociales, Joaquina Enrique en audio, técnica Le López, coordinación Martín Fernández Madero, Manu Crígel y Sofi Verón en la producción. BBVA te trae todas las novedades del Mundial de Clubes 2025. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¿Avanzamos? Tenemos a Mariano Almada en el club, en el Mundial. Nashville está Mariano. Nashville, Tennessee. Exacto, en Tennessee, en Nashville, 2 horas menos allá, porque hoy juega Boca a las 4 de la tarde la Argentina en su partido frente al Oakland City. Marian. Hola Guido, abrazo grande, un beso para María y para todos. Así es, aquí estamos en la capital de Tennessee, en la capital mundial del música country, como la llaman a esta ciudad, a Nashville, la misma ciudad donde Leo Messi, que hoy cumple 38 años, se proclamó campeón. El primer título de la MLS con el Inter lo logró en esta ciudad, ganándole la final de la Leagues Cup al equipo local, que juega en el estadio donde hoy va a jugar Boca. Sí, aquí estamos, 24 grados a esta hora, pasadas las 6 de la mañana, 36 se esperan para la hora del partido, que se va a jugar a las 14 de aquí.
Claro. que son las 16 de Buenos Aires. Así que un clima bastante pesado va a tener Boca y Oakland City a la hora de jugar el partido. Bueno, hoy Boca ya dijo Russo, Marian, que va todo al ataque, cambio de esquema, porque es otro el equipo que se pone enfrente, no es ni Benfica ni Bayern Múnich, porque tiene que llenar de goles al conjunto neozelandés. Así que va todo al ataque. Boca no sabemos si con Cavani. Exactamente, esa es la duda que tenemos a esta hora de la mañana, si Cavani lo manda el equipo ruso, a pesar de que no está al 100%, porque hace mucho que no juega, está recuperado, pero le falta fútbol, pero bueno, la experiencia del capitán de Boca en caso de que juegue, porque lo va a hacer, hace dudar de que Russo lo mande a la cancha, porque lo necesita este tipo de jugadores para este partido. Lo va a acompañar Merentiel en caso de que no juegue Cavani, será Milton Delgado, pero va con doble 9 Boca seguro y con Palacio suelto, así que un tridente ofensivo para intentar hacer la cantidad de goles que necesita, que vos lo explicaste muy bien, que son 7 en principio, dependiendo de cómo vaya saliendo a la misma hora el otro partido que van a jugar el Bayern y el Benfica, que ojalá no empaten y no arreglen un empate, porque de esa manera los dos clasifican y lo eliminan a Boca, sino que haya un ganador que sería lo más justo, lo más lindo para el deporte, pero bueno, veremos qué pasa a la hora del partido. Bueno, o sea, hay que ver 2 partidos simultáneamente y rezar un poquito a los hinchas de Boca, porque van a necesitar alguna cosa más. Desde ya. Vamos a escuchar a Miguel Merentiel. Dale. Marian, el capitán de Boca, y suena extraño porque estaba Rojo, estaba Chiquito Romero en su momento, estaba Cavani, iban pasando y pasando y pasando, pero Merentiel, el nuevo ídolo de Boca, el uruguayo de Paysandú, dice esto de la cinta, mirá. La cinta ahí, eso es como que representa algo. Yo no soy de muy pocas palabras y también me toca hablar delante del grupo y yo la verdad que soy bastante gracioso para el grupo. Parece brasileño, sé que es una responsabilidad enorme. A veces no lo puedo creer cuando la tengo ahí y sé que también hice un sacrificio para ganarme ese lugar y nada, tengo que seguir sosteniéndolo y para llevar a Boca lo más alto. Bien. Bueno, este es Miguel Merentiel. El ídolo de Boca. Ahí va. El nuevo ídolo que tiene Boca es Miguel Merentiel, el uruguayo de 29 años. Gracias, Mariano. Sí. Un beso grande, María. Saludos a todos ahí. Un beso, Hasta María. luego. Tu yo del futuro ya sabe quién gana el Mundial, Guido. ¿En ¿Quién serio? gana el Mundial de Clubes? Sí, también va a viajar gratis. Tu yo del futuro con millas BBVA. Tus pagos con tarjetas BBVA suman millas para hacer ese viaje que siempre soñaste. BBVA, tus viajes de mañana hoy. Tenemos clase de yoga, natación. Juan, pagá con la tarjeta BBVA. Así podemos juntar millas y hacemos nuestro viaje a Brasil. Desde que aprendimos portugués, no paramos de hacer negocios en todo Brasil. Es por ahí. Es por acá. Tu viaje de mañana, hoy. Avanzamos, BBVA. 8:20 de la mañana y más temprano les comentaba algo que me llamó la atención, que me trajo producción, pero me pareció importante destacarlo, que es un pronunciamiento de la Comisión Episcopal vinculada al Día Internacional de la Lucha contra el tráfico de drogas, ¿no? ¿Y qué dice este documento? Que es realmente muy relevante. Llama la atención sobre la ausencia del Estado de lugares claves que dice que termina ocupando el narcotráfico. Dice, esos chicos rotos que antes tenían por ahí un comedor, bueno, al eliminar todas las intermediaciones, muchos de esos planes que el gobierno eliminó sostenían las estructuras de los comedores populares. Al ir directamente a través de la SUA, de la Asignación Universal por Hijo, que es la estrategia que el gobierno optó, lo que está pasando es que hay toda una red que se está perdiendo porque esa gente o lo hace gratuitamente, si es que puede, o directamente cierran los comedores. Marcelo Colombo firma este documento, es arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. Buen día. ¿Cómo está, María? Bien, bueno, ustedes hacen un documento preocupante en términos de lo que dicen que está pasando en donde el narcotráfico gana los espacios que el Estado abandona y llaman la atención también sobre el abandono de las obras de infraestructura o obras de reparación en los barrios populares. Sí, basta escuchar a nuestros curas, los curas que están en parroquias y barrios que atienden esta realidad para saber el dramatismo de del fenómeno, del retiro del Estado y de la dificultad para sostener programas de prevención y de tratamiento en el tiempo, ¿no? ¿Y qué están pasando, digamos? Ustedes lo que notan es que se cerraron comedores, que se cerraron centros barriales, o sea, que había algún tipo de estructura que los planes sociales, de la cara buena de los planes sociales, que sostenía eso. Bueno, nosotros hablamos de los nuestros, por lo menos. Las restricciones han impactado fuertemente. Cáritas ayuda como puede, pero cada vez son más ingentes los resultados porque crece la demanda.
Ahora los comedores en general en el país vienen más gente y viene incluso de clase media empobrecida gravemente en este último tiempo. Lo mismo pasa con los otros sectores que propiamente toca el documento, que son los de estos jóvenes, estos chicos que están transitando un tratamiento y hoy a lo mejor no tienen la forma de ser socorridos como antes. La contención era clave, ¿no? Nosotros tenemos una parte que es voluntariado, pero claramente hay gente que tiene que ser remunerada, que son el personal especializado, ¿no? ¿Y ese personal qué pasó? No, y bueno, no se lo puede sostener, no se lo puede, muchos son voluntarios, pero no se puede pagar el conjunto de las cosas que antes se pagaban, ¿no? ¿Por qué cortaron? ¿Cuál fue, digamos, dentro de los ajustes? No, ¿cuál? se deja de sostener el aporte, o cuando se produce la calidad de, digamos, el aporte del Estado, se pide que cierto porcentaje de lo que se destina sea para tratamiento y directo, y lo que son el pago de personal queda sin poder cubrir. O sea, estamos en una situación donde tenemos que rendir por atender a las personas, por entregarle el alimento, pero no podemos justificar, porque no dan los números, para pagar sueldo, porque la rendición que se pide es que sea directamente a los chicos, con esta cuestión que de algún modo usted aludía antes con la palabra intermediación. En realidad, más que intermediación, es atención integral del problema por los facilitadores. Acá el facilitador es el voluntario, la persona activa de la iglesia, pero esas estructuras tienen costos, servicios. O sea, los subsidios que entrega Capital Humano son condicionados a que... la atención directa de los chicos, pero... ¿Quién los atiende? La pregunta de ustedes... Claro, el 50% no puede ser más del 50% destinado a salarios de atención del personal, que es lo que más lleva, ¿no? Claro, es un poco pero esto tiene que ver con los subsidios de la iglesia particularmente, no porque también están los recortes que se hicieron a los planes... No, nosotros estamos hablando acá del tema prevención concretamente, ¿no? Prevención de drogadicción. Prevención y tratamiento, claro, no estamos refiriéndonos a lo otro que ya muchas veces hablamos, y donde nosotros fundamentalmente la ayuda la tenemos en la gente nuestra, en el contribuyente de la iglesia, en el feligrés que pone su paquetito al servicio de la olla del comedor parroquial, ¿no? Estamos hablando con el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y puntualmente lo que ustedes dicen es que lo que ven a través de los curas que están en los barrios populares es que donde se retira el Estado aparece el narco. Claro, porque cuando uno tiene que comprar un remedio, tiene que ayudar a su familia, tiene que sostener alguna cosa, lo que antes se hacía de buena fe con los colaboradores y todo, hoy no se puede hacer, y tampoco se puede destinar a cuestiones de atención inmediata de las personas, y bueno, a alguien se lo da, a alguien le facilita eso, ¿no? Y se empieza una dependencia que es dramática. Bien, ¿y ustedes tienen diálogo abierto con el gobierno, con alguien que escuche esto que ustedes les plantean? Mire, en general tenemos una buena experiencia del Cedronar. Ha sido siempre un interlocutor muy cercano en este tiempo. El problema son la exigüidad de recursos y esta dinámica de poner tantas condiciones de rendiciones y de atención con los fondos destinados que al final no se puede cumplir con todo el conjunto de prestaciones que eso supone, ¿no? Pero, ¿y eso sería con Capital Humano la conversación? Diría, claro, o sea, tradicionalmente Cedronar dependió de presidencia. Desde este gobierno depende de Capital Humano. Bien. Depende de salud y después de Capital Humano. Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, preside la Conferencia Episcopal Argentina, que es la principal autoridad de la Iglesia Católica Argentina. Gracias, Un abrazo, María. Saludo a la audiencia. Gracias, hasta luego. Viene advirtiendo fuerte la Iglesia en sus distintos momentos. El arzobispo García Cuerva, cuando dio la homilía, habló acerca de los modos, de la intolerancia, los insultos. La UCA le llamó la atención después a Espert cuando insultó a la hija de Cristina Fernández de Kirchner dentro de la UCA. Y ahora vienen planteando cómo afectan los recortes y los ajustes que impiden la atención en este caso, a adictos, ¿no? Pues a través del programa del Cedronar. 8:27 de la mañana. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida.
Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30-679-657-158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. Ayer les contaba que fue un día de alto debate en Twitter entre economistas, gobiernos, funcionarios. Por un lado, por los números del INDEC que se conocieron, que ahora seguíamos a ampliar con Dani Stenger respecto de qué pasa con el consumo, las importaciones. Pero la otra discusión fuerte fue, ¿el gobierno interviene o no interviene en el mercado de cambios? El dólar es libre, flota libremente, y el gobierno dice, porque eso dijo Milei en el reportaje que le dio a Trebuch la semana pasada, cuando dice, los que me dicen que el dólar está barato, el dólar es el precio que le pone el mercado. Si el dólar flota libremente, ¿yo qué tengo que ver con el precio del dólar? Bueno, esa es una de las banderas que tiene la administración libertaria, bajar la inflación, que flote el dólar, el acceso a la compra de dólares. Y bueno, ayer se conoció, el Banco Central publicó las intervenciones que tiene el Banco Central en el mercado de futuros de dólares desde la salida del cepo, desde mediados de abril hasta finales de mayo. Y lo que se ve es que llevan gastado 1.900 millones de dólares, un poco más de 1.900 millones de dólares en contratos a futuros. O sea, que en el momento que sale el cepo para morigerar las expectativas de que eso iba a producir una suba del dólar, claro, meten contratos a futuro con la expectativa de mantener un dólar en línea con la inflación. En línea con la inflación. Gastan 400 millones en los 15 días de abril y quintuplican durante mayo, se van a 1.500. O sea, una especie de seguro, o sea, salir pero claro, con un salvavidas. Claro, lo que busca es calmar expectativas devaluatorias. Claro. Dice, bueno, ¿por qué? Porque un contrato a futuro, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo te aseguro un tipo de cambio, te hago un contrato de un tipo de cambio a tal valor en pesos. Si lo que sucede es que sube el dólar oficial por arriba de ese valor, el Banco Central tiene que pagar más. Claro, te paga la diferencia. Claro, impacta sobre las cuentas del Banco Central porque tiene pérdidas. Entonces, de esa manera lo que busca es contener esas expectativas devaluatorias. Ahora, lo que esto significa, y por ejemplo, no sé, salió Carlos Rodríguez. A Carlos Rodríguez, un economista que fue muy cercano a Milei, que hace rato que lo viene criticando duro. ¿Y qué dijo Carlos Rodríguez? Dice, se confirma que no hay flotación, mienten. Porque esto confirma que no hay flotación. Estaba la discusión. Son las dos discusiones, ¿no? Si el cepo se levantó y hay quienes dicen sí, le levantaste, los individuos pueden comprar irrestrictamente dólares, no así las empresas, con lo cual el levantamiento del cepo es parcial. Es parcial. Y la otra discusión es, ¿flota libremente el tipo de cambio o no? Y acá es donde dicen, no, tus intervenciones, por un lado no estás comprando reserva, con lo cual no flota libremente por lo que no haces y también por lo que haces. Por lo que haces. Ya de entrada la discusión era si vos estás dentro de una banda cambiaria. ¿Eso es una flotación libre o es una flotación administrada? Bueno. Lo que pasa es que todavía no tocó ni el piso ni el techo, con lo cual hasta uno no podría decir... Claro, ahora vos sabés que ahora te das cuenta que no toca ni el piso ni el techo, ni va para ningún lado, también ¿por qué? Porque el Banco Central, el gobierno a través del Banco Central lo que hace es intervenir en los contratos de futuro. Y entonces, como juega fuerte, no juega en el mercado spot, el mercado spot es la compraventa de dólares, sino que juega en este mercado. Claro, en este mercado lo que hace es calmar expectativas devaluatorias diciendo, miren que el dólar va a estar en esta línea. ¿Esto para qué le sirvió? Le sirvió para que en mayo vos tengas una devaluación del 1,5% y una inflación del 1,5%, que vayan más o menos a la par. A la par. Zurich cuenta con planes que brindan seguridad y flexibilidad. En Zurich podés revisar y modificar periódicamente tus beneficios, cambiar tu aporte regular y la frecuencia con la que pagás, así como también suspender temporalmente los pagos. Además, el valor del seguro se mantiene. Zurich brinda seguridad y flexibilidad. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30-679-657-158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541.
Martín Fierro, pero en este caso del teatro, Del teatro, en la Boca, en la Usina del Arte. En la Usina del Arte, ayer se celebró la primera ceremonia que coronó lo mejor del teatro 2023-2024 y 2024-2025. Es una franquicia que está... Sí, ¿no? que ayer anunciaron que va a haber un Martín Fierro a los portales informativos, que va a ser en julio también. Digital, portales, internacional. Sí. Pero informativo. Teatro, cine, moda, solamente fútbol. Informativo. Mirá, fútbol también. Hay muchas versiones de Martín Fierro. Nunca te va a dejar solo. Sí, justamente Karina Mazzocco fue la conductora junto a Martín Bossi ayer. Porque Woody es el presidente Ventura. que es el presidente, es como el Chiquitapia para siempre. Vitalicio. Vitalicio. No, él dice que no. No. Que es el vaquero. Claro. Que te asiste. Bueno, igual queremos mucho a Aptra, pues se viene la temporada. Perdón, queremos mucho a Aptra. Rolo es miembro. Claro, yo voté ayer también. 88.900 categorías. Ayer se entregaron las obras más ganadoras. Cyrano, del Teatro Oficial, con el Puma Goiti, que además se llevó el oro. Druk, la obra que adapta la película Otra Ronda, con Pablo Echarri al frente de un gran elenco. Y Tutsi. Pero volviendo a Pablo Echarri... Tutsi que no está más en cartelera, porque ahora Tutsi ya Nico Vázquez no está más en cartelera, ahora está Rocky, o sea, hubo premios para obras que ya no están más y otras que aún están en cartelera. Pablo Echarri subió varias veces porque Druk justamente ganó mejor obra, mejor director y además él ganó al mejor actor de obra comercial y dijo varios discursos y uno de los más aplaudidos fue el siguiente. Apoyemos y vayamos adelante para que deroguen el artículo 345 que da por terminado al Instituto Nacional del Teatro. Y para terminar, Martín había hablado de Juan Moreira y de Martín Bossi. No te asustes. Fue algo muy lindo que dijiste, que los nombraste como son personajes de ficción que representan la resistencia y la rebeldía. Estos son momentos donde muchos de nosotros nos sentimos que estamos resistiendo y nos sentimos rebeldes también. Para todos esos argentinos y argentinas, actores y actrices, que sé que somos muchos y que no estamos pasando el mejor momento, que resisten y que también son rebeldes, dicen lo que piensan, sigan para adelante, porque la noche puede ser oscura, de hecho lo es, pero pronto vendrá el día. Muchas gracias. Aplaudido. Pablo Echarri obviamente fue a visitar la Cristina Fernández de Kirchner, tiene toda una militancia con el kirchnerismo que conocemos, pero me parece que el reclamo sobre el teatro es un reclamo que es mucho más ancho. Por eso te decía, que es Pablo y es otros. Que no hubo grieta, todos defendiendo el Instituto Nacional del Teatro y este momento que el teatro es el lugar donde les da cobijo a los actores y actrices, así que... En un momento donde no hay ficción en la televisión, la industria audiovisual está súper golpeada porque con este tipo de cambio es muy poco competitivo, el gobierno no pone incentivos para que se filme acá, o sea, El Eternauta es una excepción en ese contexto, francamente. Que ya fue filmada hace tiempo, pero todas las series que van a salir ahora se están filmando en Uruguay. Claro. Sí, en Argentina no hay, y películas este año no se filmó nada con apoyo del instituto, que es la vía más común o frecuente. Este año no hay ninguna película. Ganó también Vero Ginás, un abrazo para Vero. Ganó Vero Ginás, hubo homenaje a Brujas por los 34 años en cartel, que después, digamos, que ya finalizó. Hubo grandes momentos y hubo un blooper, como te contaba, de que tenían que darle el premio a la mejor actriz 2025, pero nombraron el de 2024, la nombraron a Paola Barrientos y ella se subió era otro premio. Y era otro premio y finalmente después lo dijeron. Pero bueno, fue una ceremonia muy larga, mucho frío hizo en la Usina del Arte, mucho frío. Chiflaron a Jorge Macri. Chiflaron a Jorge Macri y chiflaron a Fátima Flores también cuando recibió el premio Mejor Show Humorístico con Marcelo Polino, que Marcelo Polino lo que hizo fue como decir que a ellos lo apoyan los privados, como contradiciendo todo ese pedido que hubo todo el tiempo por el Instituto Nacional del Teatro, que recordemos que es una institución que ayuda, sobre todo en el interior del país, para que se pueda hacer teatro en espacios poco frecuentes. Así que ese fue el reclamo de la gran noche de los premios del teatro, la primera vez que entrega Aptra estos premios al teatro. Sí. Y sí, hoy hay más teatro que televisión, que ficción en la televisión tiene mucho más sentido. Sería mucho más difícil hacer hoy un Martín Fierro de la televisión que incluyera muchas categorías con representación de actores y actrices, ¿no? Claro. 8:37 de la mañana y en este minuto a minuto de Donald Trump relatando la guerra en tiempo real a través de sus redes sociales. Parece increíble. En su red social Truth, Real Donald Trump, @Real Donald Trump, dice Israel, punto. No tiren esas bombas. Si no quieren,
Si ustedes siguen haciéndolo, es una violación del alto el fuego. Traigan de vuelta a su casa a los pilotos. Ahora, pone con signo de exclamación. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, todo en mayúscula, como imperativamente diciéndole a Israel, porque lo que pasó fue que Trump había anunciado un alto el fuego en el conflicto entre Israel e Irán, considerando que Israel y Estados Unidos habían cumplido su objetivo, que era destruir las capacidades nucleares de Irán, y que a partir de ahora Estados Unidos no quería continuar con el conflicto. Y después Irán denunció que Israel denunció que Irán lo había atacado y respondió en las últimas horas. Y ahora públicamente se produce este llamado de atención. Recuerden que Trump, se involucra en el ataque a Irán para terminar de destrozar sus instalaciones nucleares con una capacidad militar y unas bombas que Israel no tiene. Netanyahu le agradeció públicamente a Donald Trump esta decisión, que muchos creyeron que no iba a tomar el presidente de los Estados Unidos, y ahora el presidente dice: parala, te dije que pares, pará. Es un poco lo que hace público a través de esto Donald Trump a esta hora. 8:38 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, todavía se siente la demora en la Panamericana desde el kilómetro 17 a la altura de Paraná para enlazar con la avenida General Paz, y sobre General Paz hay aglomeración vehicular desde avenida de los Corrales en Mataderos hasta el ingreso en la avenida Lugones. Mientras tanto, los trenes, el Belgrano Norte, el Mitre, Sarmiento y San Martín están operando con demora y el subte funciona con normalidad, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes del padre, la Cardeus te avisa: un padre que duerme bien es mucho mejor padre. Ahorra hasta un 50%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. 8:40 de la mañana, y vamos a entrar en un debate que a mí me apasiona y que ayer además hizo estallar las redes sociales en el mundillo de los economistas, el gobierno y demás. ¿Qué pasó? Hasta ahora el gobierno venía diciendo... Ustedes los que dicen que el consumo masivo no se recupera, están mirando solamente la compra en supermercados, no entienden nada, decía Milei, la gente ahora compra por Mercado Libre, el consumo viene fenómeno. Y los supermercados, los que miden en el supermercado, decían: el consumo sigue planchado, el consumo sigue planchado. Algunos decían: no, lo que está pasando es que con la quita de subsidios, en los ingresos familiares está pesando más el pago de las facturas de luz, gas, teléfono y demás. No, que tiene una inflación más rápida que la inflación promedio, entonces el ingreso disponible, que por ejemplo mide Hernán Lacunza, es menor. Entonces, con un ingreso disponible menor, por eso el consumo no repunta. Bueno, salieron las cifras del INDEC y hablan de un consumo récord en este primer trimestre. Entonces se redobló la discusión respecto de qué quiere decir ese consumo, cómo mide el INDEC el consumo y qué está pasando realmente con los ingresos, ¿no? Bueno, habíamos contado, ¿no?, hace un rato, el consumo total, sí, lo que mide el INDEC es el consumo total, va mucho más allá del consumo masivo. Para que te des una idea, el consumo supermercado yo estimé que es solo el 5% del consumo total. Que mide el INDEC. O sea, el consumo total que mide el INDEC, claro, el supermercado, lo que consumimos de alimentos en supermercado es solo el 5% de ese consumo total. Por eso es que está bien, es un indicador que hay que seguir, pero está muy lejos de ser el consumo del conjunto de cosas que consumimos, que compramos. El consumo que mide el INDEC incluye también viajes al exterior. Incluye viajes al exterior, incluye cuando vos pagás Netflix, cuando vos pagás internet, un viaje en transporte, el auto, la nafta, ropa, todos los alimentos que no compras en el supermercado. Incluye cuando vas a hacer un corte de pelo, incluye cuando haces una fiesta. Bueno, pero si eso sube, quiere decir que el ingreso disponible de gran parte de la población mejoró. El poder adquisitivo de la población en los últimos meses claramente mejoró, razón por la cual bajó la pobreza. Hay una cuestión adicional, el consumo también se puede ver a otros factores, por ejemplo, el crédito. Si vos por ahí tu ingreso no se mueve, pero si hay más facilidad de crédito en cuotas,
eso también puede mover el consumo. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, la última parte del siglo XX, vos lo que tuviste es los salarios reales estuvieron estancados, el consumo crecía por el auge del crédito. ¿Sí? Entonces vos estás teniendo un auge del crédito ahora, producto de la baja de la inflación. Pero hay algo que me interesa remarcar, que es cómo puede ser que esté creciendo el consumo y que la industria... Sí, que es la que fabrica buena parte de ese consumo, porque fabrica los bienes, o sea, el consumo es bienes y servicios, pero dentro de los bienes los fabrica ¿quién? La industria. Y la industria argentina está 9% por debajo del 2023. ¿Cómo puede ser? Consumo 5% arriba de 2023, industria 9% abajo. Bueno, la explicación tiene una sola palabra, importaciones. ¿Sí? Todo ese aumento de la demanda lo está abasteciendo las importaciones. ¿Sí? El primer trimestre de este año... ¿Pasó algo parecido con Menem? No sé. Con Menem tuviste algo parecido, sí, tuviste algo de ese estilo, 2017 con Macri algo similar. Y entonces lo que vos estás teniendo es básicamente, digamos, la población cuando quiere consumir un auto, antes en 2023, el grueso de los autos que se consumían en el mercado nacional eran de patentamiento nacional, ahora son grueso de patentamiento importado. Y algo similar se empieza a observar con la ropa, algo similar se empieza a observar con las heladeras, algo similar se empieza a ver con el grueso de los productos que consumimos. De hecho, hay un dato que recién estaba viendo que me llamó la atención. Las importaciones en su conjunto en Argentina en el primer trimestre de 2025 son récord histórico también. Cosa que Caputo ignora totalmente. Le hacen un tuit, un desglosado de los números del INDEC y los pondera. Dice récord de exportaciones, récord de consumo, un crecimiento que vuela y no dice nada. Y récord de importaciones. De hecho, no lo dice. Récord de importaciones en términos absolutos y si querés, mirado como porcentaje de la economía, que es una forma quizás más realista para ver relativo al tu tamaño de la economía o más certera, es la cifra más alta desde 1890. O sea, 32% del PBI hoy se destina a importaciones, digámosle así, es la cifra más alta desde 1890. Y eso a mí me arroja una luz de preocupación por la sostenibilidad de eso. O sea, si tu consumo está basado fundamentalmente en importaciones porque se abaratan, que le bajas aranceles, además... Exacto. Es récord las importaciones, básicamente. Las dos explicaciones principales es que favoreciste la apertura comercial como mecanismo para disciplinar precios. Es parte de la estrategia antiinflacionaria del gobierno. Y la segunda razón es que tenés un dólar barato también para disciplinar precios, que es la principal caballito de batalla del gobierno. Entonces, las importaciones están volando, ¿sí? El tema es si vos tenés los dólares para financiar eso, ¿sí? Ahí viene un poco lo que decía David anteriormente de, bueno, la intervención en dólares futuros, etcétera. Vos vas mirando la balanza comercial del gobierno y la balanza comercial viene deteriorándose. Y aún así, lo que a mí me llama la atención... la diferencia entre lo que exportás y lo que importás de donde vos sacas tus dólares genuinos. Exacto. Eso, había un superávit importante y se va achicando en la medida que crecen cada vez más las importaciones. Claro. El año pasado tuviste un superávit importante porque la recesión te hizo desplomar el consumo y por lo tanto las importaciones. Este año tenés reactivación y las dos cosas que decía anteriormente, ¿no? Dólar barato y apertura de importaciones. Entonces las importaciones están volando. Y a mí lo que me preocupa es que los sectores estrella de la economía, que se supone que te van a dar los dólares, que son vaca muerta y la minería, no te están compensando por ahora eso. O sea, y eso leía también una cosa interesante. Decís, las importaciones subieron muchísimo en un contexto en el cual uno de los componentes que tenían las importaciones el año pasado no lo tenés más, que es energía. Vos ya no necesitas importar energía. Y aún sin esa necesidad, las importaciones suben. Exactamente. Eso quiere decir que todo lo demás rubro de importación suben tantísimo más. Eso, las importaciones de lo que se llama bienes de consumo son récord histórico. Claro. Y también... la otra cara de la moneda, que si querés esto es una noticia que me parece más positiva que la de los bienes de consumo, es que las importaciones de bienes de capital... Eso destaca Caputo. También son récord histórico. El bien de capital es para... son máquinas, digamos, son empresas que están modernizándose. Sí, que además te conviene el dólar barato. O sea, si tenés un resto, te conviene reequiparte ahora porque te resulta más accesible. Exacto. Ahora, digámosle así, eso se supone que las empresas mejoran la productividad, que se vuelven más competitivas. Ese costado... tiende a ser una buena noticia. En las importaciones de bienes de consumo yo te lo miro con más luces de alerta porque mientras tanto, digo, la producción industrial está 9% abajo. La industria argentina sigue expulsando empleo y a pesar de la fuerte reactivación del consumo, digamos, buena parte del tejido productivo argentino no la está viendo.
Bien, esta es Dani Stengart, el análisis de Dani, que es un análisis, todo es más, todo tiene más claros oscuros, más grises. O sea, ayer Javier Milei dijo, pidan perdón o son unos mentirosos ensobrados, empautados los periodistas que estuvieron diciendo que el consumo caía. Porque si o mienten o están ensobrados. Es decir, bueno, qué sé María, yo, todo es un poco más, nada es tan blanco, tan negro. Yo lo que te diría es una época poco amigable para los análisis hipersimplistas, ¿no? Yo también a veces veo también por ahí gente muy opositora que dice, no, bueno, el consumo está muerto, no mueve nada. Mira, para. No, el consumo está reactivando, pero tenemos que hacer muchos doble clics. Claro, la segunda pregunta es si es sostenible o no. Claro. Sí, y además la idea de que tampoco, eso ocurrió, entonces si tenés un número, miralo, observalo, porque contradiga tus ideas previas. Primero no quiere decir que convalide todo lo que estás haciendo y que signifique que todo lo que estás haciendo es una maravilla. Y en segundo lugar, bueno, míralo, o sea, abrilo, un debate, una charla, una conversación un poco más profunda respecto a lo que pasa en la economía. Muy bien, 8:47 de la mañana. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más. Te informás. Hay un debate acerca de lo que está pasando en una escuela pública con un chico al que el gobierno le ha dado mucha cabida a través de las redes sociales y de que lo recibió Sandra Petovelo y demás, porque había ido a La Nación Más a denunciar que era una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires por opinar distinto del centro de estudiantes que había hecho una asamblea para discutir la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Lo habían expulsado, se había sentido expulsado. A ver, primero este joven que apareció en La Nación Más con Trebuch. Vos viniste acá al canal a denunciar o a narrar que en las aulas de tu colegio, primera junta de Caballito, bajan línea en contra del gobierno, digamos. ¿Sí? ¿Contaste eso? Sí. ¿Y te echaron? Sí. ¿Te echaron del colegio? A ver, ingresar no puede ingresar más porque después que vos te pones en contra... Para, poquito gravísimo, poquito gravísimo. Y vos después, a ver, de hablar mal, o sea, en una asamblea que fue un viernes, que yo... ¿Pero las autoridades lo echaron del colegio? No, él no puede ingresar. No puede ingresar más por las amenazas que después recibió de los mismos compañeros que estaban ahí. Entonces, ¿cómo va a ingresar al colegio cuando la directora sabe lo que pasó en esa asamblea? Bueno, no lo echaron y ni es que no lo dejan entrar. Es una decisión que él toma porque dice que se siente intimidado de alguna manera por la posición de sus compañeros, en este caso, que sacaron un comunicado a los estudiantes del Centro de Estudiantes del Colegio 17 de Primera Junta diciendo vamos a seguir defendiendo la educación pública, la salud, la democracia, los derechos humanos. Dice vamos a seguir organizándonos y expresándonos sin miedo. Bueno, planteando que se ven en la necesidad de aclarar que ellos tienen derecho a hacer esas asambleas, no fue la primera vez que hicieron aquella, la van a seguir haciendo, y todos estos temas fueron trabajados de una mirada crítica y política, pero digamos, a ver, es la actividad del centro de estudiantes, no es la actividad de la escuela. La escuela obviamente tiene que trabajar dentro de la convivencia para que alguien que piensa distinto no se sienta excluido de la comunidad educativa, pero una cosa es plantear lo que a él le pasa con sus compañeros y otra cosa es acusar de eso a las autoridades de la escuela, ¿no? Sí, parece que la dirección, en todo caso, tienen que llamar a la familia y decirle, acá no pasa nada. Sí, generar los mecanismos y que efectivamente se sintió intimidado por lo que pensaba o sin la capacidad de poder expresarse para que eso tenga lugar. Pero es una actividad no dentro de la... Extracurricular. No todos los alumnos participan de las asambleas, ni del centro de estudiantes, ni hay toda una comunidad además del centro de estudiantes. El que quiere participa, el que no quiere no participa, pero aunque pienses distinto, tenés derecho a participar y que, bueno, pero no es una cosa de las autoridades del colegio esta situación. Mientras tanto, Roberto Piazza, Modisto, dijo esto y se armó debate también. Teniendo en blanco y todo, me inventaban algún quilombete y yo tenía un juicio laboral. Yo he llegado a tener 50 juicios laborales. Y ¿50? 50. Entré en convocatoria de acreedores. Entonces yo dije, nunca más en mi puta vida voy a tener una mina dentro de mi casa cocinando. Nunca. Entonces, bueno, listo, genial. Margarita... pero 50 juicios laborales, ¿estaban todas en blanco como tiene que ser? No porque todas. Para tener 50 juicios laborales... No todas, obviamente. ¿Quién tiene 50 modistas en blanco? A ver, tampoco seamos... Te hagas la papisa, ¿viste? No. ¿Qué
Qué lindo. Pensemos que en alta costura la modista es la que pone su, digamos, el arte la que confecciona los vestidos, el diseñador diseña y la modista confecciona, obviamente. La puta había una mujer cosiendo, Roberto Piazza. Es cierto que en las pymes siempre estaba o está la discusión de que es, bueno, ¿no? La situación de tener el trabajo registrado te encarece la mano de obra de una manera, ¿no? Bueno, pero digo, la idea de que si no te gustan las reglas las rompos y en el momento que los demás te la hacen respetar, ¿es un problema de los demás? Hay muchas pymes que han tenido y sufrido juicios laborales que les han significado que no pueden seguir adelante y demás. Ahora, está muy bien lo que le apunta la periodista también, ¿no? Si tuviste 50 no tenías una persona en situación irregular, ¿no? Bueno, mientras tanto hoy juega Boca, va por el milagro. Hoy juega Boca, ¿Vos decís que es posible? Hoy juega Boca a las 10 de la noche, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde juega también el Bayern Múnich frente a Benfica. Si Benfica empata o gana, Boca queda afuera. Necesita muchos goles el equipo de Miguel Ángel Russo contra el Auckland City, que recibió 16 goles en 2 partidos. Boca le debe hacer muchos goles también al equipo neozelandés y necesita que el Bayern Múnich le gane a Benfica. Si empatan Benfica y Bayern Múnich, no solamente queda fuera Boca, sino que ambos se clasifican. Así que no la tiene fácil el Geneise, pero lo va a intentar a partir de las 4 de la tarde, el último partido de Boca de fase de grupo, en simultáneo con los alemanes y portugueses. Es atractivo eso por la necesidad, para alguien que no es hincha de Boca y entonces lo ve sin sufrir, pero es atractiva la situación en la cual tiene que entrar a la cancha, meter por lo menos 6-7 goles, que no le metan ninguno y estar pendiente del otro resultado. Sí, ¿no? sí, es algo bastante extraño verdaderamente. A menos que a mitad de tiempo ya veas que, no sé, Benfica va ganando y te desanime y que, ¿no? Desde ya, si Benfica no creo que le pase Russo los resultados. ¿No creo que? No creo que Russo le preguntaron esto en la conferencia de prensa y dijo, no, te enterás de todo. La realidad es que te vas enterando de todo. ¿Los jugadores también? Y se van enterando por la gente, por el murmullo, se van enterando los futbolistas de cómo hay. Además los futbolistas también preguntan, ¿cómo está? A donde Boca llega a hacer 4 goles, ¿cómo va el otro? O sea, te da a preguntar. Los jugadores yo les mentiría, yo les diría que Benfica va... La mentira no. Sí, María. Porque los necesitas concentrados, porque hasta el último momento, no sabes, le decís, che, no, Benfica va ganando, se desaniman, ¿entendés? Sí. Lo que los necesitas es... Y si al revés, si hacen 7 goles... No, mentira, te dije, iba ganando el Benfica 3-0. Ah, te la creíste. Bien. Y te digo, vos... Está bien, no lo diste se puede todo. Mentir. Me mentiste. Lo diste todo. O sea, vos avalás la mentira. Estoy milagrista hoy. Sí, veo. Bueno, River mañana a las 10 de la noche. River ¿no? mañana a las 10 de la noche frente al Inter de Milán. Hablamos muy temprano con Ariel Pereda, el director nacional del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A medida que él explicaba, por supuesto que cumple otras funciones que el Garrahan, que es un hospital pediátrico como de alta complejidad, ¿no? Pero tiene, al igual que el Garrahan, un consejo directivo. Y esta es y así como cuando llegó al Ministerio de Salud Lugones, lo que hizo fue barrer con todo el consejo directivo del Garrahan, lo que está tratando del INTA es de sostener, pasa parecido con lo que estuvimos hablando del Instituto del Teatro, que estuvo muy defendido en los Martín Fierro al Teatro ayer, planteando que le quieren sacar la autonomía y de financiarlo. No es tan distinta la situación del INTA, donde Sturzenegger amenaza con una reforma que por ahora está paralizada porque, fíjate vos, ¿no? Las entidades del campo tienen una capacidad de lobby, en el sentido que por lo menos el decreto parece que llega y no aparece, y fueron vía agricultura y el Ministerio de Economía tratando de preservar el trabajo del INTA, donde una serie de investigadores, lo que pasa es que, claro, nos decía el titular del INTA que les pasa como les pasa en la universidad, bueno, en las universidades públicas o en el CONICET y demás, que el desaliento proviene a que gran parte del superávit fiscal tiene que ver con que cayó fuerte el salario estatal, entre los cuales pagaron el ajuste los investigadores y demás que están 20% abajo de la inflación. A ver, ¿qué decía Ariel Pereda? Yo te puedo dividir como 2 grandes problemas. Uno es el presupuestario, que tiene que ver que toda la administración pública nacional tiene este problema, donde estamos teniendo presupuestos que están siendo programados del 2023. Hemos tenido una reducción del 25%, que eso es parte de ese estímulo que tienen nuestros investigadores, nuestros extensionistas cuando ven esta situación. El otro problema es un problema de... hay una especie de amenaza, esto viene diciendo desde diciembre del 23, cuando cambió el gobierno. Es una amenaza constante de
cambiar, por un lado, terminar con lo que es la autarquía del INTA, que le permite justamente no estar en los vaivenes políticos y poder tener políticas de largo plazo. Bien, ahí estaba. Y los investigadores, ¿no? Del INTA que le prestan apoyo mucho a la producción agropecuaria. Sí, también hay un detalle que no es menor, que el INTA en todo el país tiene 120.000 hectáreas. Y la idea también del gobierno es cerrar centros regionales, con lo cual es donde están repartidas las hectáreas, cerrar centros regionales, y lo que creen muchos de los investigadores es que la intención es vender los predios que tiene el INTA. Tiene un predio gigantesco, yo lo veo siempre, voy a mi mayorista ahí en San Martín. Sí, claro. Cerquita de Tecnópolis, tiene un predio gigantesco. Tiene uno muy grande ahí, tiene uno muy grande en Castelar. Vendió una propiedad, le vendieron ¿te acordás? Un terreno ahí en Barrio Norte. Sí, es más, digo, el que está ahí al lado de Tecnópolis se usó como estacionamiento para los recitales que se hizo, y nadie sabe quién se quedó con la plata de... ¿En serio? Sí. Ah, claro, porque ahora también, no sé si no quiero culpabilizar a las aplicaciones, pero están estas aplicaciones que para los grandes eventos te permiten contratar estacionamiento, no en estacionamientos tradicionales. Entonces, pagás, no pagás claro. barato, por ejemplo, alrededor de River pagás 50, 60 lucas y es como una especie de no, esto vos contratabas... Hay algunos clubes o espacios públicos donde te están esperando. ¿50 lucas un estacionamiento? Sí, para ir a un evento de River. ¿50 lucas? 50 lucas. Sí, una estadía creo que debe estar como en 20 lucas, 15 lucas, 20 lucas, y esto es alta demanda. Es una estadía son 24 horas. Por eso. No, bueno, está bien. No lo estoy justificando, quiero decir, es para... No, yo estaba pensando, lo más caro que vi, no sé, en algún lugar de Palermo puede estar 8 lucas la hora de garaje, lo más caro. No, para, pero yo te estoy hablando, una aplicación que te consigue lugar para estacionar cerca de la cancha de River un día de partido de la selección, o un día de recital. Un recital, claro. No estoy justificando, estoy diciendo... No estoy criticándolo. Me llama mucho la atención. Hay unos predios también ahí en lo que es el predio del Parque de la Innovación, donde todavía están en obra. Hay espacios que se convirtieron en estacionamientos que vaya uno a saber quién controla. ¿No? No lo sé. Bueno, a ver qué dice Jopo, pone el clima. Presenta el clima Air Europa. Jopo, llega el solcito, te estás redimiendo un poquito. Sí, son las últimas horas de esta cubetera, sí. Ya en un ratito salimos del freezer, ya se puede, no, todavía no, pero en un ratito se va a poder caminar bajo el sol, se va a atenuar el viento y se termina el evento polar. El frío sigue, el frío todavía va a continuar a lo largo de la semana, pero ya no en términos polares. Una jornada con mucho sol, repunta la temperatura y vamos a una tarde soleada con 12 grados, María. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Bueno, ¿se reencontraron Fátima y Roberto? No se reencontraron. Lo que pasa, Norberto, con el que ayer me saqué una foto, ¿Te sacaste una foto con Norberto? Pero Norberto, estamos hablando tanto de Norberto. Me saqué una foto. Nosotros nos rompimos el corazón por Norberto. Claro, quedó nosotros militamos a Norberto. Lo que sucedió es así: Norberto fue invitado, Fátima estaba nominada, estaba Norberto dando notas en la alfombra roja. Están en juicio ellos, ¿no? Porque él era el productor hasta que ella se fue con el presidente. Sí, o ya estaba separada. No, ya estaba separada. Ya estaba separada. No le vamos a echar la culpa al presidente de eso. Guido Sáfora, que estaba conduciendo la alfombra roja, ve a Fátima y le empieza a gritar: Fátima, acá está Norberto. Mal, Norberto Guido dice: yo no tengo problema, y Fátima no se acercó. Pero tiene razón, a ver, si están en juicio. Pero si están en juicio. Pero están en la alfombra roja, una foto. No. Es un evento artístico. Claro. Coincide. No, y se cruzó Yuyito con Karina, eso no sé dónde fue. Eso fue en la presentación de Cosano, del diseñador Claudio Cosano, y aparentemente Karina quiso saludarla efusivamente y Yuyito medio que no quiso saber nada porque dicen las malas lenguas que Karina es la que habría bajado el pulgar a la relación Yuyito-Milei. Bueno. Hizo la gran Reutemann, dijo: vi algo que no me gustó. Claro. ¿Quién? Yuyito. ¿Dijo eso?
No dijo eso. Dijo algo similar en su programa, dijo, vi cosas que no me gustaron. Ok. Bueno, en esta altísima información, Y en sí, estos datos de alto ¿Vos tenés nivel. gente que no saludarías si te encontrases en una alfombra roja? Tengo poca y estoy pensando en soltar. ¿En soltar o en arreglar O sea, la en situación? soltar quiere decir que Saludar, hoy ya no saludarías. está. Que Muy mañana. bien, Ya está, me ya gusta. está. Estoy en una etapa en la que estoy para soltar. Muy bien, me gustó. Estoy para soltar. ¿Periodistas? Estoy para soltar. ¿Soltamos? Decidí que ya no me Quería importa. Bueno, pero Sí, bueno, nos vamos. Entonces, Soltemos, 9 y 2 dale. minutos de la mañana. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3.